queridos amigos, a su programa El Valor de la Vida, programa dedicado a profundizar sobre Dios, la cultura de la vida y sobre la nueva era. ¿Cómo estás, Nicolás? En la voluntad de Dios, súper bien. Me alegro muchísimo, Nicolás. Para empezar, y pueden comprar esta rifa que cuesta $20 y se pueden tomar fotos con el carro y enviarlos a las redes sociales de La Voz de María. Y aparte, Nicolás, si uno no se gana el carro, no importa, porque está aportando con la radio, está aportando con los radioescuchas y también pues con los gastos que se tienen en una radio, ¿verdad? Que son bien altos. Y como segundo premio, Hay segundo premio. hay segundo premio, tenemos una moto, entonces si usted no se gana el carrito, se puede ganar la moto, pero está aportando a la voz de María. Y quería también hacer de acuerdo a los radioescuchas que del lado derecho, en la parte baja del YouTube o del Facebook, se van a encontrar con un código QR. ¿Para qué es? Ese código QR es para que ustedes, los radioescuchas, puedan hacer su aportación con aplicación de PayPhone. Entonces ustedes hacen el escaneo del código QR y se puede donar ahí a la voz de María. Qué buena noticia eso. Bueno, para seguir, queridos oyentes, vamos a unirnos en oración por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias porque nos tienes vivos, nos tienes con vida, porque nuestro corazón palpita gracias a, al pálpito del tuyo, porque respiramos gracias a tu respiro. Padre, te queremos pedir perdón hoy por tantos pecados que en el carnaval se cometen, los desenfrenos y las locuras que se hacen, que te llegan directamente como puñal al corazón. Te pedimos que nos quites todo lo que nos aleja de ti, nos dejes solamente lo que nos une a tu divina voluntad. Espíritu Santo, ven a nosotros y sumerge en tu divino querer todo lo que se diga hoy en este programa. Bendice también a todos nuestros radioescuchas, bendice a la radio La Voz de María, bendice a nuestras familias y nuestros trabajos. Amén. Amén. Nicolás, y bueno, el día de hoy no vamos a hablar de la nueva era, ni tampoco del movimiento Pro Vida, sino que vamos a meternos un poco en el tiempo litúrgico que empieza la iglesia este día miércoles. Este programa lo hemos llamado Cuaresma, Camino hacia la Paz. Mira qué bonito el nombre, porque vamos a empezar justamente este tiempo litúrgico, pero yo quiero que tú le cuentes a nuestros amigos qué es esto de tiempo litúrgico. Bueno, la iglesia, pues siempre decimos, es una madre sabia, ¿verdad? Y siempre nos está enseñando y siempre nos está recordando y preparando para la santidad. Porque acordémonos, nosotros no somos de este mundo, nuestra patria es el cielo y la iglesia nos lleva al cielo. Entonces, siempre vimos esta palabra, ¿no? El tiempo litúrgico o el año litúrgico. Nosotros tenemos un año calendario, que es el año civil, empieza en enero y termina en diciembre y son 12 meses. Igualmente, el año litúrgico tiene 12 meses, pero el año litúrgico para los católicos empieza en el Adviento, ¿sí? Entonces también son 12 meses que se cuentan a partir del Adviento. Cuando hablamos de Adviento estamos hablando de un tiempo litúrgico que es el tiempo de Adviento. Ahí tenemos el tiempo de la Navidad.
Y ahora vamos a empezar el tiempo litúrgico de la Cuaresma. ¿Y para qué es la Cuaresma? Lo que habíamos dicho, ¿no? Es el camino hacia el tiempo litúrgico que se llama la Pascua. Entonces la Iglesia ha dividido estos tiempos en estos tiempos litúrgicos para tenernos sintonizados con el Señor. Sí, y quiero acotar algo, Nicolás. Estos tiempos litúrgicos organizan también a ver, están vinculados a los actos de culto, es decir, a nuestras oraciones, a lo que pasa en la misa, ¿verdad? Y de ahí nosotros, de estos tiempos litúrgicos y de estos actos litúrgicos, nosotros vamos a comprender un poco mejor los misterios de Cristo. Por ejemplo, en la Navidad tenemos por un villancico, que es parte del culto, ¿verdad? Ahora que entramos a Cuaresma, no vamos a cantar villancicos. Tenemos otro tipo de liturgia. Tenemos, por ejemplo, el miércoles, que es el miércoles de ceniza, vamos a tener un tipo de liturgia y un tipo de oración diferente al de Navidad. Entonces, es muy importante que sepamos también que el tiempo litúrgico va unido al acto de culto, nuestras oraciones, las misas, etcétera. Y bueno, pues que nosotros aprendemos entre los diferentes tiempos litúrgicos lo que Dios nos enseña en la Biblia de la vida de Jesús. Así tenemos la muerte, la resurrección, el nacimiento de Jesús, etcétera. Así es la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús. Todos esos son actos que vamos recordando en su debido tiempo litúrgico. Entonces ahora sí entremos con lo que el tema que vamos a tratar bien, que es la Cuaresma. Cuéntanos un poco. Bueno, la Cuaresma, ¿no? Viene de la palabra latín cuadragésima o cuadragésimo día, o sea, antes de la Pascua, o sea, quiere decir 40 días antes de la Pascua, es lo que quiere decir literalmente. Entonces, pero como hemos venido diciendo, es un periodo del tiempo litúrgico destinado por la Iglesia para que nos preparemos para la fiesta de la Pascua. ¿Y cuándo empieza? Empieza con el miércoles de ceniza. Decimos, empieza ese caminar de la Cuaresma, que culmina en el triduo pascual, ¿no? O sea, en el Viernes Santo. El Jueves Santo, jueves, viernes y sábado santo, en el que celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Cada año, la celebración del miércoles de ceniza marca el comienzo de la Cuaresma, un periodo de 40 días hasta la víspera del domingo de resurrección, en el cual se hacen, ¿qué es lo que nos pide en general en estos 40 días? La iglesia nos pide tres cosas en estos 40 días: ayuno, oración y caridad. Son tres cosas. No es que nos pide ayuno, o sea, Oración y limón. sí, limosna o caridad. Sí. Entonces, él no es que nos pide hacer ayuno solamente, o nos pide hacer oración solamente, o nos pide hacer caridad. No, esas tres cosas van unidas. O sea, la oración tiene que estar unida al ayuno que hacemos. Las intenciones de nuestra oración y de nuestro ayuno tienen que ser la misma. Y las intenciones de nuestra limosna también. Es un conjunto. No podemos separar esas tres actividades, es lo que nos pide la Iglesia durante la Cuaresma. Este miércoles que viene, este 22 de febrero, es el miércoles de ceniza, y la iglesia realiza esta tradición de exposición de ceniza a los fieles durante la misa. No es obligación ir a misa este miércoles, pero sí podemos ir a recibir esta ceniza que está elaborada a partir de la quema de ramas de olivo del domingo de Ramos del año anterior. Es decir, que el año anterior, cada año, ustedes lo escuchan, se dan cuenta que llevamos a la iglesia a bendecir pues, nuestros ramitos, ¿verdad? Esos ramos, la iglesia los coge, los quema, y de ahí se saca la ceniza para el siguiente año. Entonces, nosotros el miércoles que vayamos a misa vamos a recibir esta ceniza, pues de la quema de los ramos de olivo del año pasado. Esta ceniza pues es bendecida y como recordarán
pues se nos las pone en la frente, ¿no? Haciendo la señal de la cruz. Y hay dos jaculatorias, Nicolás, que se nos puede poner la ceniza. Es una, polvo eres y en polvo te convertirás. Y la otra jaculatoria es conviértete y cree en el Evangelio. Hermosas palabras, ¿verdad? Pero como esta celebración de, bueno, diríamos más de 40 días, vamos a ver por qué más adelante, empieza con este miércoles de ceniza, ¿no? Y dice que la ceniza está hecho de los olivos del Domingo de Ramos. Cuéntanos, Nicolás, ¿qué pasó el Domingo de Ramos? ¿Por qué es tan importante para la Iglesia Católica el Domingo de Ramos? Bueno, el domingo de Ramos, Jesús entró a Jerusalén. Es lo que celebramos, la entrada de Jesús a Jerusalén. Y Jesús entró de una forma muy peculiar a Jerusalén el domingo de Ramos. Entró primero de una forma que estaba profetizada ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Sentado en un burrico y alabado por todo el pueblo y festejado. O sea, entró como entran los reyes a Jerusalén y como los reciben el pueblo. Entonces, ¿cómo lo recibe el pueblo? Con ramas de olivo, ¿verdad? Lo festejaban y le gritaban, Hosana, 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 que significa viva. No, viva, viva el rey, viva el rey. O sea, él entró como rey, ¿verdad? Y esto es súper significativo para nosotros, porque cuando Dios creó a Adán y Eva, el rey en los corazones de Adán y Eva era Jesús mismo, ¿sí? O sea, todo Dios reinaba en Adán y Eva. Dios mismo reinaba en Adán y Eva. Pero al pecar, ¿qué pasó? El hombre le dio el reinado a la voluntad humana, a su propia voluntad, y no a la voluntad de Dios. Y Jesús representa la voluntad de Dios. Recordemos que él solamente se refería a la voluntad de Dios, ¿no? Y que venía a ser la voluntad del Padre, que todo lo que él hacía era la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué representa para nosotros que Jesús entre como rey? Representa que Jesús tiene que ahora entrar como rey a nuestros corazones, ¿sí? Para que podamos volver a darle esa gloria que le daban a Adán y Eva a Dios Padre antes de pecar. Este es una fiesta muy importante para nosotros, pero también si vemos lo que pasó, o sea, uno puede decir, bueno, y a Jesús le agrada esa fiesta del Domingo de Ramos, porque la misma gente que lo recibió con viva, viva el rey, viva Jesús, ¿no? Rey, rey de los judíos, la misma gente pidió que lo crucifiquen el Viernes Santo, ¿verdad? El día viernes, o sea, 5 días después, lo crucifican, ¿no? Y paradójicamente, los soldados lo coronan rey a Jesús. Los soldados lo coronan como rey, le ponen una corona de espinas en forma de burla, pero lo coronan y lo visten como rey y le dan hasta un cetro de rey. Claro, en forma de burla. Pero lo que nos debemos acordar es que Jesús tiene que reinar en nuestros corazones. Si Jesús no reina en nuestros corazones, no sirve de nada. O sea, no, es lo que espera, es lo mínimo que podemos hacer, que nos ha dado todo, nos da todo. Y muy importante lo que dicen, y a mí me encanta recalcar esto. Jesús, a ver, Dios es Padre, Dios es bueno, Dios es misericordioso, es el Señor de los ejércitos, es el Alfa y el Omega. Dios es muchísimas cosas, pero puede ser nuestro Padre. Nosotros decimos, Padre, ¿verdad? Decimos Padre, pero es Rey. Es decir, que dentro de todos estos atributos de Dios, sí, yo soy su hijo y él es mi padre, pero nunca nos podemos olvidar
que dentro de esta majestad de Dios y del trato que debemos dar a Dios es de rey. Porque muchas veces, no, es que Dios es mi padre, Dios es mi amigo, y perdemos esta majestuosidad de Dios. Y a veces no le tratamos como rey. No hay que olvidarse que Él es rey. Lo que pasa es que somos muy volubles, ¿no? E inconsistentes. O sea, tenemos una inconsistencia en nuestra vida. Un día decimos una cosa y otro día hacemos otra. Igual que los judíos, que el domingo de Ramos victoriaron a Jesús y el viernes lo crucificaron. Y nosotros somos iguales. O sea, el domingo decimos que rechazamos la corrupción, pero el viernes le estamos dando una coima a un oficial. O el domingo decimos, perdona, Padre, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso rezamos todos los domingos en misa, pero el viernes crucificamos al prójimo porque lo odiamos, lo insultamos. O sea, somos así inconsistentes. O el domingo prometemos ser fieles, pero el viernes estamos mirando, coqueteando con otra mujer, con otro hombre, ¿no? Esa es la verdad de cómo somos. Entonces, ¿cómo puede ser rey Jesús si somos así de inconsistentes? Entonces, una de las cosas que tenemos que buscar en Cuaresma, ¿no? Con el ayuno, la oración y la caridad, ¿no? La limosna, es pedir esa consistencia, ser consistentes y coherentes. O sea, pedirle a Jesús que verdaderamente reine en nuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que hace el ayuno? El ayuno prepara nuestro corazón, es lo que está haciendo. Es como, acuérdense que el corazón, en la palabra del sembrador nos dice que la tierra es nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, el ayuno prepara esa tierra, prepara ese corazón para recibir la semilla, ¿verdad? Ujú. La oración lo que hace viene a ser como el sol y el agua, ¿no? Es como el sol y el agua que riegan y que hacen crecer esa semilla, ¿no? ¿no? Riegan y hacen crecer esa semilla. Y la limosna, pues, es la que hace florecer, la hace florecer y la hace, porque entonces esas cosas tienen que ir juntas y tienen que ayudarnos a pedirle al Señor que reine en nuestros corazones y que no reine solo el domingo, o sea, que reine todos los días, 24 Ahora, horas al día. y continuando un poquito de esto de la semilla, ¿no? Sí, oye, a ver, ¿desde cuándo viene esa costumbre? Porque se hacía del principio. ¿Tú qué sabes de eso, María Beatriz? Las costumbres de imponer la ceniza tienen una raíz en el judaísmo, porque en el judaísmo se recurría a la ceniza pues como una simbología para expulsar los pecados. Y también se cubrían de ceniza para preparar una fiesta importante en el calendario anual, por ejemplo. Y los católicos adoptamos esta costumbre que en un principio tenía también su origen en el momento de la conversión pública, ¿no? Pero pues a partir del año más o menos 384, la cuaresma, creada en el catolicismo, adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos, es decir, de penitencia. Y la imposición de la ceniza tal como la conocemos hoy en día, ¿verdad? Cumple, pues ahora ya mucho tiempo de celebrarse en la iglesia. Mira que Roma adoptó formalmente esta costumbre de impartir de poner la ceniza en el siglo XI, ¿verdad? Y como tú decías, O sea, hace 1000 años recién. sí, pero no se practica hace 1000 años, se practica hace más de 1000 años, sino que se la adoptó formalmente, que es otra cosa. Pero no es que la gente no lo hacía, se imponía la ceniza. Y esto viene de una tradición judía, ¿no? Y como tú dices, se les pide a los creyentes que ayunen y se abstengan de comer carne el miércoles de ceniza y todos los viernes posteriores hasta el domingo de resurrección. ¿Te acuerdas que decíamos que faltar el miércoles a misa no es pecado? No es precepto, pero sí hay algo que los fieles tenemos que hacer el miércoles de ceniza, y es ayuno y abstinencia.
¿verdad? Eso sí tenemos que hacer, esto sí nos pide la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a ayunar? Vamos a comer una comida al día, ¿ya? Si usted tiene 60 años, pues no necesariamente tiene que cumplir el ayuno, y si es menor de 14, tampoco tiene que cumplir el ayuno. Pero ¿qué es lo que te pide la iglesia? Aparte de ayunar, que es hacer una comida fuerte al día, Solo una comida. ¿Ya? ¿ya? Y pues, tenemos que hacer la abstinencia de carne. No es lo mismo ayunar que abstenerse. Ayunar es no comer. Es decir, hago una sola fuerte al día, dependiendo de los problemas, si usted tiene problemas de salud, hable con su sacerdote, ¿verdad? No le podemos decir a una persona que tiene problemas de salud que haga ayuno. No, pero puede ser una sola fuerte al día o dos ligeras y una fuerte. O sea, en cambio, la abstinencia de carne es no comer algo, ¿verdad? Entonces la iglesia también nos pide que no comamos carne. Y como también nos pide penitencia y sacrificio, no vamos a hacer hoy día miércoles, como la iglesia me dice, no voy a comer carne, pues no como carne, pero me preparo una parrilla de mariscos espectacular, ¿ya? Entonces no hay coherencia y no hay sentido, es lo que tú decías. Tenemos que ser coherentes, ¿ya? Con lo que pensamos y con lo que hacemos. Entonces, este miércoles hay que hacer ayuno y abstinencia. Bueno, bueno, quiero contar algo también. Los primeros años, la cuaresma no tenía una duración exacta, o sea, no siempre eran 40 días. Recién en el siglo cuarto se fijó la duración de 40 días. Es decir, que la cuaresma comenzaba 6 semanas antes del domingo de Pascua, del domingo de resurrección. A partir del siglo 6 y 7 cobró gran importancia el ayuno como práctica cuaresmal. Entonces, ¿qué pasaba? Que pero pasaba una situación especial, que desde los orígenes del cristianismo nunca los cristianos ayunaron el día domingo, porque el día domingo es un día de fiesta, un día de celebración del día del Señor. Celebramos la resurrección de Jesús. Entonces, para poder respetar ese domingo que no se ayuna y a la vez tener 40 días efectivos de ayuno durante la cuaresma, se aumentaron 4 días más a la cuaresma. Y por eso la cuaresma, en lugar de empezar domingo, empieza el miércoles de ceniza. Así podríamos tener los 40 días de ayuno ¿qué representan esos 40 días de ayuno? Representan los 40 días de Cristo en el desierto, que ayunó. Parece que Cristo ayunó 40 días en el desierto. Entonces, tenemos 40 días que lo vamos a acompañar. Si nosotros contamos desde el miércoles de ceniza 40 días, ¿no? Y restamos hasta el sábado santo, nos da 46. Y si restamos, hay 6 domingos, nos quedan 40 días. Entonces, por eso es que en realidad hay 46 días, porque la costumbre de no ayunar los domingos se mantiene. Entonces, Entonces, realmente los días domingos no se consideran cuaresma, se consideran pascuales, o sea, día del Señor. ¿No? Es la Pascua del Señor, seguimos celebrando la resurrección de Cristo. Entonces, la cuaresma tiene 5 domingos más el domingo de Ramos. Acuérdense que el domingo de Ramos también se le dice domingo de pasión porque se lee la pasión de Jesús, ¿no? Se lee el evangelio de la pasión de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué leemos? Porque son temas de conversión, de pecado, se resalta el dolor del pecado, la penitencia y el perdón. entonces, desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección, bueno, sábado santo, son 46 días. Sí. Pero como los domingos no es cuaresma, porque es una celebración de la resurrección de Dios, te podemos decir que también se celebra Pascua, ¿no? Sí, todos los domingos celebramos Pascua. Entonces, ese domingo, no hacemos ayuno, no hacemos abstinencia, lo vivimos como un domingo normal. Correcto.
¿verdad? Entonces ahí están los 40 días de la cuaresma, quitándole los domingos, ¿verdad? Sí. Y bueno, como tú decías, Nicolás, los 40 días simbolizan el tiempo en que Jesús estuvo en el desierto, y él estuvo en el desierto antes de su ministerio, O sea, antes de empezar a salir a salir a a evangelizar. realizar la nueva vuelta. Y también Moisés estuvo 40 años en el desierto. Entonces, vemos también, como hablábamos, recuerden, amigos, de la liturgia, del tiempo litúrgico, ¿verdad? Este tiempo litúrgico, por eso vamos a meditar en el Evangelio que narra los 40 días de Jesús en el desierto y también el éxodo del pueblo de Israel, ¿verdad? Del pueblo elegido, que está narrado también. Eso está narrado en la Biblia. Y tenemos, a mí tú sabes, Nicolás, nos encanta a nosotros aquí en el programa citar a los santos padres, ¿verdad? Sí. Entonces, Benedicto XVI nos dice que los pilares de este tiempo son la cuaresma y de toda la vida cristiana. Ya mira qué mensaje tan importante, ¿no? Y él dice, Benedicto XVI, dice que hay dos pasajes muy importantes para esta fecha. Uno es el de la tentación, justamente los 40 días en el desierto. Y el otro pasaje es la transfiguración del Señor que anticipa la gloria de la resurrección. Claro, él dice, tenemos este pasaje de la tentación que dice que es un preludio del gran duelo final de la pasión, pues no, se presenta un Dios más hombre, ¿verdad? Plenamente hombre, dice el Papa Benedicto XVI. Vemos a Jesús plenamente hombre, pero por otro lado, cuando contemplamos a Jesús en la transfiguración, vemos al Hijo de Dios que diviniza nuestra humanidad. Mira, mira qué belleza. Y lo toma como pilar en estos tiempos de Cuaresma, estas lecturas. Y yo quisiera, así nos demoremos un poquito, tengamos que hacer otro programa sobre el tiempo litúrgico que estamos viviendo. Yo sí quisiera leer estos pasajes, ¿qué te parecen? Adelante. Bueno, vamos a ver en Mateo, ¿verdad? Que dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo le deja. Y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, vino a residir en Cafarnaúm junto al mar, en el término de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Palabra de Dios. Pero vamos. Qué hermosa esta lectura, Nicolás. Como Dios también fue tentado. Y dice que tenía hambre. Al final de los 40 días tenía hambre. Y aquí el Papa Benedicto nos dice,
vemos a un Jesús plenamente hombre que tiene que ser asistido por los ángeles, ¿no? Y, y bueno, Bueno, aquí, o sea, a mí eso me llega muchísimo, muchísimo, porque Dios, como Dios, ¿no? En realidad no puede sentir dolor, ni sufrimiento, ni hambre. Pero al hacerse hombre, empieza a sentir el dolor, el sufrimiento, el hambre. ¿Y por qué es todo esto? Solamente por culpa de nuestro pecado. Porque Adán y Eva o sea, no tenían nada de eso. Y así no es. deberían haber tenido nada de eso. ¿Verdad? Entonces, por culpa de nuestro pecado, él empieza a sentir hambre. Y yo digo, ¿y hambre de qué tiene el Señor? El Señor tiene hambre de almas. Hambre de almas que lo conviertan en su propio rey. O sea, Él quiere que yo lo convierta en mi rey. ¿Sí? Entonces, en ese momento, el momento que un alma convierte a Jesús en su verdadero rey, pasa a ser ese ángel que lo asiste, Ujú. porque le alivia esa hambre. ¿Sí? Pues, cuán importante es no solo que, digamos, Jesús, quiero que sea mi rey, Ujú. ¿no? Sino abandonarnos totalmente a ese rey que nos quiere dar todo, ¿sí? Sino también, o sea, sentir que tenemos que llevar a almas, ¿no? Y predicar a ese rey. O sea, Jesús quiere ser tu rey, Ujú. no solo tu salvador, tu rey. Y en ese momento, ¿qué estamos haciendo? Llevándole esos ángeles, esas, ¿no? Así Que es. lo alivian. Imagínate qué maravilla, ¿no? Jesús en el desierto y sentir que llega estas almas a aliviarlo junto con los ángeles. Hermoso, la verdad es que hermoso. Y nosotros también tenemos que acompañar, el motivo también de la cuaresma, Nicolás, es acompañar al Señor en este gran duelo, como dice el Papa Benedicto XVI, este preludio del gran duelo final de la pasión, porque al final de la pasión viene la resurrección, viene la gloria, ¿verdad? Pero Jesús se preparó para esto, ¿verdad? Entonces aquí el Papa nos dice, bueno, este es el preludio del gran duelo final. Y después habla de la transfiguración, que el Papa dice, recuerdo las palabras, anticipa la gloria de la resurrección. Y en la transfiguración vemos al Hijo de Dios que diviniza nuestra humanidad. Qué hermoso, ya, no solamente como rey, porque, claro, como el domingo de Ramos pues lo recibieron como rey, pero acá lo vemos como Dios, ¿verdad? Y voy a leer Mateo 17. Dice, esta es la parte de la transfiguración. Dice, 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les apareció Moisés y Elías que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra y de la nube salía una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo, levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Sus discípulos le preguntaron, ¿por qué? Pues dicen los escribas que Elías debe venir primero.
Respondió él: ciertamente, Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Palabra de Dios. Alabamos. ¿Qué nos puedes comentar de esta palabra, Nicolás? Bueno, hay muchas cosas. Vemos cómo Jesús va con Pedro, Santiago y Juan a un monte alto, ¿verdad? Eso tiene una representación muy grande, porque cuando subir un monte no es fácil, ¿verdad? O sea, a veces es escabroso, no es empinado, hay que hacer un esfuerzo, y o sea, tiene un simbolismo grande. Y en el monte alto, ¿qué hace? O sea, él se transfigura, ¿no? Y además aparece la voz del Padre, ¿no? Que dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. O sea, entonces, eh, hay un esfuerzo que tenemos que hacer para llegar a subir ese monte. O sea, tenemos que entender que para encontrarnos con el Padre, lo vamos a hacer a través de Jesús. Y con Jesús tenemos que subir el monte. O sea, con nuestras fuerzas no vamos nunca a poder llegar a ese monte, a subir ese monte. Siempre vamos a tener que ir acompañados de Jesús. Pues Jesús toma consigo a Pedro, ¿sí? Y los lleva a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva al monte alto. O sea, Jesús nos quiere llevar a ese monte alto. A ver al Padre, Jesús nos quiere Porque llevar. Jesús nos lleva al Padre. Eso es, o sea, Jesús siempre nos va a llevar al Padre. Esa es la misión de Jesús, llevarnos al Padre. Porque el Padre se merece toda la gloria y la bendición de nosotros, que no le hemos dado, ¿sí? Entonces, eso primeramente, o sea, sin Jesús de la mano, debemos decirle: Señor, tómanos y llévanos al monte, porque yo solo no puedo. Y, y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, ¿no? Tenemos para subir al monte, uno no puede ir cargado de mochilas, de maletas, no, hay que dejar todo abajo, porque si no, no llegamos a ese monte. ¿Qué representaría esa mochila, esa maleta? Todos esos apegos que tenemos a este mundo, todos los apegos a las cosas materiales, a veces personas, todas las cosas que nos representan en este mundo, que, que a Dios no le sirve, porque cuando nos juramos, nos vamos a ir sin nada y sin nadie, Claro. ¿no? Y Nicolás, entonces, haciendo un pequeño resumen chiquito de lo que acabamos de ver, Jesús pasó 40 días en el desierto antes de emprender su misión, ¿verdad? Y la iglesia, que ahí vemos, pues, ahí hemos leído pues la Biblia, acabamos de leer en el desierto, ¿verdad? Jesús pasó 40 días en el desierto antes de emprender su misión. Hoy, en el 2023, del mismo modo la iglesia nos invita a entrar en este tiempo fuerte de ayuno, penitencia, reflexión, oración, para encaminarnos hacia el Calvario como Jesús se encaminó. Pero, ¿qué pasa después del Calvario? Nosotros vamos a experimentar la alegría de la resurrección. Entonces, por eso es que estos tiempos, estos 40 días, ¿verdad? De Cuaresma es un tiempo de conversión que nos lleva a esta resurrección de Jesús. ¿Y qué pasa cuando Jesús resucita, Nicolás? Le proclamamos ya Rey de verdad. Ya sabemos que Él es el Dios, que Él es el Rey, ¿verdad? Entonces, esa es la invitación de la iglesia. Y tú hablabas de Adán y Eva. Sí, es que hay algo interesante también en esos 40 días. ¿Qué representan esos 40 días? Mira, tenemos que saber algo. Desde Adán y Eva, el relato de la Biblia, hasta la venida de Jesús, pasan 40 siglos. Entonces, esos 40 días para Jesús también, ¿qué representan? Esa espera de Dios Padre de 40 siglos, en que el hombre
lo ha ofendido, ofendido y ofendido y ofendido, que no conoce la forma de poder corresponder de verdad a ese amor con que Dios creó al hombre, porque tenía que venir Jesús a enseñarle. Entonces Jesús, en esos 40 días, de alguna manera está reparando al Padre por cada uno de nosotros, por esos 40 siglos, digamos así, de dolor, de espera de Dios Padre, de que el hombre regrese a Dios. Porque Jesús, que nos representa a todos nosotros en la cruz, está regresando el hombre a Dios. Y eso que tú hablabas de Adán y Eva, yo quería nombrar estas palabras del Papa Juan Pablo II en la audiencia, en una audiencia de los miércoles del año 1998. Mira, dice, convertidos y creed en el Evangelio. Claro, esa es una de las frases que dice. Convertidos y creed en el Evangelio. Dice, estas palabras se contraponen al gesto soberbio de Adán y Eva, que con su desobediencia destruyeron esta relación de amistad que existía con Dios creador. Se dice, ¡pum! Adán y Eva rompieron esta relación. Y a causa de ese drama inicial, lo llama el Papa, un drama inicial, todos estamos expuestos, a pesar del bautismo, aunque nos hayan bautizado, dice el Papa. Igual, si tú estás bautizado, igual estás expuesto al peligro de caer en la tentación recurrente que impulsa al ser humano a vivir en una actitud de arrogante autonomía con respecto a Dios y en perenne antagonismo con el prójimo. Mira, qué maravilla. Sí, es que esa arrogancia, ¿qué significa la arrogancia ante Dios? Nuestra arrogancia ante Dios. Dios tiene su voluntad divina para nosotros. ¿Qué es la arrogancia? No, yo no quiero la voluntad divina, quiero la voluntad, mi propia voluntad. Entonces, cada vez que queremos imponer nuestra voluntad separada de la voluntad de Dios, estamos siendo arrogantes. Y es lo que Adán y Eva hicieron. Entonces, somos tan caprichosos, nos gusta distraernos en cualquier cosa, que pensar en el Señor, que empezar de darle el amor y la gloria que Él merece de nosotros. Así es, por eso en este tiempo de Cuaresma y con la llamada a la conversión, dice, nos lleva mediante la oración, la penitencia y los gestos de solidaridad fraterna, a revivar o fortalecer en la fe nuestra amistad con Jesús, eso que rompieron a Daniel. Nosotros lo vamos a fortalecer y a darle vida con la penitencia, los gestos, la oración y la solidaridad fraterna. Pues sabemos que si Adán y Eva no hubieran pecado, no tuviéramos que hacer ni la penitencia, ni los gestos, ni nada. O sea, esto es un llamado a revivar esta comunicación con Dios, ¿verdad? A través de un esfuerzo ascético, ¿verdad? Nos dice la iglesia. Y también hay una decisión valiente de cumplir no nuestra voluntad, porque Adán y Eva quisieron, Nicolás. Dejaron la voluntad de Dios. Ellos hicieron su voluntad y por eso pecaron, sino que esta decisión de hacer la voluntad del Padre, según el ejemplo de Jesús, siempre, según el ejemplo de Jesús. ¿Y cómo lo vamos a hacer si igual vamos a caer en la tentación? ¿Cómo vamos? Claro, la oración, la penitencia, el ayuno, pero también tenemos algo que nos dejó, que tenemos en la iglesia, que nos dejó Jesús cuando Él se fue, y es el Espíritu Santo, que nos conforta y nos sostiene en esta lucha. Viene en esta ayuda de nuestra flaqueza, ¿verdad? Como diría San Pablo, nosotros no sabemos cómo pedir las cosas para orar como conviene, mas el Espíritu mismo dice, intercede por nosotros con gemidos inefables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta Cuaresma? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo que está a nuestro lado mediante la gracia de los sacramentos. Así es, el Espíritu Santo es el que nos santifica. Y esa santificación nos viene a través de los sacramentos. En particular, obviamente, el sacramento de la reconciliación. Ese es el primer sacramento que nos
lleva a la santidad, porque es el camino de arrepentimiento y de la confesión de nuestras culpas, de nuestros pecados, ¿no? Y nos pone en los brazos amorosos de Dios Padre. Claro, este, es a través de este camino a la conversión, tiene que empezar con el sacramento de la penitencia, la confesión. Debe haber, Nicolás, en este tiempo cuaresmal en las iglesias, los sacerdotes muchas veces se ponen de acuerdo con sus vicarios y con otros sacerdotes para tener las iglesias llenas, ¿verdad? Para confesarse. Sí, todo el día, ¿no? Es muy común, así Sí, que porque hay muchas personas que no, los horarios de trabajo los complican y no pueden ir a confesarse. Entonces, hay confesiones 24 horas. así es una invitación a los radioescuchas para que vayan a buscar la confesión y también para los sacerdotes y párrocos para que tengan este regalo de la confesión en este tiempo de cuaresma abierto más a la comunidad, con más horarios y más sacerdotes. Y yo diría, Nicolás, que hasta aquí nos quedamos porque tenemos mucho que ver. A mí me gustaría hablar en el próximo programa. ¿Qué te parece de esta relación que existe entre la Pascua del Antiguo y el Nuevo Testamento? El vínculo que hay. El vínculo que hay. Sí. Y también, bueno, no hemos hablado ni del ayuno, ni de la oración, ni de la limosna en profundidad. Sí. Así que tenemos este mes para hablar de muchas cosas para prepararnos para el tríodo pascual, que es la celebración más importante, ¿no? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era un principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y no se olviden, queridos amigos oyentes, que la voz de María está vendiendo sus rifas para ganarse un auto 0 kilómetros y una moto también. Usted puede comprar las rifas a $20 en el centro comercial Albán Borja o en la ciudadela bolivariana, calle Andrés Bello y avenida Libertador, en las instalaciones de la Voz de María. También tenemos una revista, Nicolás. La revista Salve Regina. Sí, ustedes se meten en la página web de lavozDeMaría.es, lavozDeMaría.es, y ahí también va a haber un link para que usted se meta a la revista Salve Regina, donde usted va a poder hacer sus donaciones y aportaciones. También en la página de La Voz de María, del lado, usted pone lavozDeMaría.es y cuando se le aparezca la página del lado izquierdo, en la parte de arribita va a haber un casillero que dice donaciones. Ahí usted puede hacer sus donaciones también y así usted ayuda a que la Voz de María siga llegando a sus hogares.